Seguimos en esta mañana y bueno, retomamos el tema con el que comenzamos el programa de hoy. Nos decía el presidente de la Federación de Expendedores de Combustibles, Luis, bueno, se me acaba justo de escapar el nombre, me decía Luis Malchiodi, ahí está, Luis Malchiodi, nos remarcaba que él cree que a fin de año el precio del litro de nafta puede llegar a estar en torno a los 20 pesos, en torno a los 20 pesos. Vamos a recordar que más o menos en diciembre, digo, capital, provincia de Buenos Aires, donde está, digamos, la inmensa mayoría de vehículos que hay en la Argentina, y más o menos el litro de nafta estaba entre los 10.90, 11.50. Bueno, a fines de año estaría o llegaría a precios de 20 pesos. Para seguir analizando el tema vamos a hablar con Osvaldo Bassano, que es el titular de la Asociación de Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores. Osvaldo, un gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Lo saluda Jorge Haley. Buenos días y buenos días a la audiencia. Bueno, la primera pregunta, Osvaldo, ¿usted cree que este aumento, que ahora va a ser del 5%, pero que en mayo sería otro 4%, es decir, el litro de nafta, la premium, va a estar en torno a los 14, 15 pesos, ¿eso puede trasladarse al resto de los precios? Bueno, es hacer futurología. Lamentablemente todo lo que se mueve en la Argentina del transporte suele a veces trasladarse en forma directa en algunos casos y en forma indirecta en otros. No debería por el monto que es, un 5%, pero si continúan los incrementos no podemos más que esperar cómo son este tipo de incrementos. Ahora, lo que tenemos que tener en cuenta es que estamos en un periodo en el cual se están reacomodando unas cuantas variables. Así que eso hace que tengamos una visión un poco negativa en cuanto a cada variable que vaya modificando la economía. A los consumidores nos preocupa mucho cuando esas variables son macro y cuando influyen en forma directa en el bolsillo cuando vamos a hacer las compras o de las cosas individuales o productos alimenticios, o cuando esto impacta en forma directa en aquel consumo normal y habitual que realiza un consumidor. Osvaldo, ¿cuáles serían las variables que usted cree que son preocupantes? O sea, para enumerarle a la audiencia, ¿cuáles son? Bueno, hasta ahora nosotros veníamos teniendo una situación muy interesante con los servicios públicos, que en el fondo era como una adicional de ingreso que tenía el consumidor al no pagar verdaderamente el monto que correspondía al servicio completo. Nosotros pagábamos, hoy seguimos pagando en algunos casos, la tarifa a través de la factura, y por otro lado estamos pagando la tarifa a través de los impuestos. Esta quita de subsidios con referencia al agua y con referencia al gas, que a pesar de todo creemos que va a ser a través del año y se podrá sentir algún impacto no muy grande antes de fin de año, eso esperamos, igualmente va a demostrar algún incremento en el ingreso del consumidor. Lo otro es la gran especulación que hay en la venta de algunos artículos del hogar, tanto alimentos como artículos de limpieza, que vemos por la gran dispersión que se va tomando. Nosotros lo venimos notando en el mes de marzo, que a pesar de un amesetamiento ha habido algunos movimientos en lugares puntuales, es decir, no en todos los lugares, sí, pero sí en lugares puntuales, que se adhieren un poco a todos estos incrementos. Si asimismo se incrementa o va tomando alza el combustible, bueno, creemos que en el futuro podría llegar a incidir en el transporte. Ahora, no nos olvidemos que tenemos una plaza económica demasiado especulativa. Eso hace también a que aparezcan diciendo de que la nafta a fin de año va a valer 20 pesos, creando toda una zozobra en el mercado. La especulación, cuando están tan sensibles las situaciones, no hace muy bien y por supuesto nos perjudica a los consumidores, porque en el fondo ahí es donde vamos a sentir en el bolsillo cómo se merma el ingreso con toda esta situación especulativa, ¿no? Ahora, pero Osvaldo, usted hace alusión al aspecto especulativo, pero bueno,
pero también tenemos que en la Argentina el dólar se ha depreciado un 23% en un solo día, cuando el propio presupuesto nacional no lo preveía. También hemos tenido como le gusta decir al gobierno, un deslizamiento cambiario que en los últimos días ha pasado de 7,98 a 8,04, 8,05, es decir, sigue de a poquito. La inflación también es, o sea, me parece que no es exclusivamente esto de la especulación, me parece que también hay políticas económicas que no están favoreciendo a tener un sistema de precios estable. La pregunta es en tanto y en cuanto, porque los economistas siempre generan una duda sobre el tema del dólar, y el dólar puede hacer una escalada en un tema macro, pero en lo micro no hace escalada. Creo que tenemos que tener cuidado con eso, porque no vamos a comprar un kilo de azúcar con un dólar. Vamos a comprar un kilo de azúcar con la moneda común y corriente que le pagan al 90 o 100% del país conforme los saberes, y los saberes no están dolarizados. No estamos en los 90, donde lamentablemente la economía dolarizada pagábamos la luz y el gas a precio dólar. Hoy no, y ese es el inconveniente que tenemos todavía con algunas estructuras legales. Pero más allá de eso, yo creo que generar alguna expectativa por lo que ya pasó y ahora se frenó, porque lo tenemos que sintetizar en algo real, y creer de que esa corrida del dólar nos va a cambiar el kilo de yerba, me parece que es generar algún choque con la realidad. Me parece que lo que tenemos que ver más concretamente es lo que nos pasa todos los días a los consumidores. Y lo que nos pasa todos los días a los consumidores, que cuando vamos a comprar una lata de tomate en el 11 nos puede llegar a salir 7 pesos. Si la vamos a comprar en Morón nos va a salir 6 pesos. Y si la vamos a comprar en el barrio norte nos va a salir 10 pesos. ¿Cuál es el problema? Que hay un alto grado de especulación sobre los productos alimenticios y los productos de limpieza en el grado muy sumo en los grandes formadores de precios que son los hipermercados. Esta situación la tenemos que discutir. Ahora, si vemos algunos, ya que estamos hablando de macro, elementos, y lo que no podemos dejar de pensar es que en el mes de marzo y en el mes de febrero hubo un incremento del consumo notable a tal punto que los hipermercados ellos mismos están señalando que tuvieron un 4% de incremento en sus ventas. A pesar de esta situación, 4% de incremento y 5% de incremento. Es decir, estamos hablando de consumo, no estamos hablando de aumento de dólar y estamos hablando de movimiento económico. Cuidado, esta es una situación real. Repito, tenemos un problema de especulación que todavía no ha sido detenido y me parece que ese es el único punto que está provocando problemas. Más allá de eso, el problema del petróleo, y esto tengámoslo en cuenta y expliquémoslo a la gente, el sábado ha habido un movimiento en contra del gasto de energía, estamos frente a que muchos años de petróleo no vamos a tener y el incremento del consumo de energía fósil va a necesitar un cambio urgente porque los costos van a seguir elevándose cada vez más. Estos son dos elementos que no podemos desconocer más allá de cualquier otra política que podamos empezar a discutir. Sí, Osvaldo, de todas formas, el caso de los combustibles fósiles me parece que es un problema global. Digo, el problema lo tenemos nosotros, lo tiene Uruguay, lo tiene Estados Unidos, lo tiene España, lo tienen todos. Ahora, Osvaldo, pero ¿cómo se frena para usted ese movimiento especulativo? O sea, ¿cómo cree usted que se resuelve esa situación? ¿Mediante regulaciones del Estado que establecen políticas de precios máximos? ¿O qué mecanismos cree usted que son los mejores? Es un mix. Nosotros vimos con muy buena cara este tema de los precios cuidados y de los acuerdos. Como primera medida, me parece perfecto. Hemos tenido una sorpresa muy grande. La participación del consumidor en estos temas ha sido muy importante. Por un lado, este es un elemento. El segundo elemento es una intervención más fuerte del Estado en una deformación que existe con las estructuras de costos, que creo que ahí es donde debemos participar. Hay una situación que se puede comenzar a trabajar muy seriamente, lo que se llama el consumo sustentable, que es lo que se está envasando y vendiendo en los hipermercados.
hay situaciones muy puntuales en los packaging y ahí tenemos mucha influencia de incremento de precios que en el fondo para el consumidor son innecesarias. Y ojo, que estamos hablando no de 0,5 ni 0, sino de entre 5, 10 y hasta 50% de incrementos anormales con el envoltorio del packaging. Después tenemos otros elementos que son las normas que se están elevando al Congreso y la creación de nuevas herramientas que tenga el consumidor. En este momento estamos estudiando y se está estudiando una modificación procesal para que el consumidor pueda ingresar a la justicia en trámites individuales ante lo que podría llamarse la justicia de poco monto, un fuero del consumidor. Es decir, hay elementos para poder trabajar, pero creo que todos deben ser conjugados. Tomarlos en forma separada no son apropiados porque no crean el mismo efecto. Con referencia a la política macro, no nos olvidemos que la Argentina ha sido un país que en los últimos años ha consumido. El consumo generalmente mueve los precios. Tratar de tener las actividades especulativas también puede morigerar estas situaciones que nosotros estamos manifestando. Osvaldo, sí, pero perdón, permítame, los niveles de consumo que ha experimentado la Argentina son los niveles de consumo que han experimentado la gran mayoría de los países en el mundo y ninguno tiene tasas de inflación del 30% anual, digo, salvo casos específicos como el nuestro o como por ahí el caso venezolano y algunos otros países en el mundo. Pero si uno toma las medidas de consumo, aún en países también en vías de desarrollo como el nuestro, también han tenido tasas de consumo de crecimiento espectacular, pero tienen tasas de inflación del 3%. ¿Por qué esos países pueden y nosotros no? Hay distintas concepciones y son distintas políticas. Usted está hablando de distintos países. Cuando empezamos a comparar, y ya tenemos una larga historia de comparaciones fallidas, cuando comparamos con otros países la situación argentina, no nos damos cuenta que Argentina es un país muy distinto al mundo, comenzando por sus habitantes, continuando con sus situaciones sociales y continuando con su historia. Así que cada vez que comparamos tenemos que tener muchísimo cuidado. Segundo, la Argentina ha hecho una inversión muy grande en tratar de generar inclusión social en distintas maneras que no se han realizado en otras partes del mundo. Y esto es muy evidente. Tercero, estamos, y esto no se puede negar, ciertamente distanciados de las situaciones que están pasando en el resto del mundo, que está seriamente agredido por situaciones de desbalance económico muy serio. El mundo en este momento tiene un problema económico serio con confrontaciones geopolíticas bastante peligrosas. Eso hace que la Argentina tenga una distancia muy distinta a Venezuela, a Brasil. No olvidemos que Brasil en este momento, a pesar de todas las influencias del mundial y demás, tiene situaciones sociales contradictorias. Creo que lo que nosotros tenemos que hacer es mirar un poquito a la Argentina y ver cómo se solucionan los problemas en la Argentina, no exportar. Cuando hemos exportado hemos terminado mal, hemos terminado con proyectos que han sido bastante nefastos. Uno de los resultados lo vemos en la educación. Los cambios que ha habido en la educación han terminado muy mal, porque se han hecho proyectos que solamente lo emitía un economista, el Banco Mundial. Así quedó la educación. Tengamos cuidado y creo que lo que corresponde a los argentinos en este momento es darse una discusión seria, no una discusión de proyecciones o de intereses, sino una discusión seria de cómo generamos un país viable para nosotros, ojo, para nosotros, porque si no es viable para nosotros, no es viable para nadie. Bueno, Osvaldo Bassano, de Defensa de los Derechos de los Usuarios y Consumidores, muchísimas gracias por el contacto con Infobae TV. Por favor, al contrario, buenos días a todos.